Efectivamente, hemos estado siguiendo los pasos al gobernador regional del Callao. Bueno, ahora creo que deberíamos decir ex gobernador hasta este momento. Y es que debido a que la policía y la fiscalía llegan a su casa durante esta madrugada y no lo encuentran, se ha comenzado a preguntar tanto a su abogado, su entorno cercano, dónde se encontraba. Lo que nosotros hemos podido saber por fuentes de su entorno cercano, es que él había estado siguiendo un tratamiento para la artrosis que tiene una dolencia en la rodilla. Y él había estado internado en una clínica local. Estuvimos averiguando, porque en principio se hablaba de un lugar en el mismo Callao o en otro momento en Miraflores, pero hemos logrado determinar que él habría estado aquí, en la clínica Estela Maris. Estamos en el distrito de Pueblo Libre, y todo a raíz de esta dolencia que él ya presenta en la rodilla. Incluso en algún momento se habló de que él también había recibido tratamiento para esta misma dolencia de artrosis, pero en la cadera. Ahora, lo que hemos podido saber averiguando también por fuentes es que él habría salido en horas de la mañana de este centro médico y después de ello ya no se conoce su paradero. Pero entonces habría estado, podemos confirmar que él estuvo tratándose de esta dolencia aquí en la clínica Estela Maris, donde tú te encuentras, y que esta mañana, me imagino temprano, Karina, ¿qué información adicional o alguna presunción o información extra que te hayan dado desde la clínica tenemos, o hasta ahí llegamos? ¿A qué hora habría salido por lo pronto Ciro Castillo? Lo único que hemos podido confirmar es que él se habría retirado hoy en horas de la mañana. En horas de la mañana. Por su parte, cuando hemos consultado a su abogado defensor cuáles van a ser las acciones que van a seguir, es que él aún no se va a poner en manos de la justicia. Claro. Y mientras tanto, el doctor Humberto Abantos va a presentar una apelación a este requerimiento de detención preliminar que hay en contra de Ciro Castillo. Claro, seguramente la salida de la clínica guarda relación con la información sobre el allanamiento en su domicilio, eso está claro, pero habrá que esperar a que se pronuncie el abogado y finalmente veremos si el señor Ciro Castillo da o no cara a la justicia en este momento complicado para él. Muchísimas gracias, Karina, por esa información, y nos mantenemos atentos a cualquier novedad. Nosotros pasamos ahora a otra historia, porque a veces la audacia de los jóvenes los lleva a cometer imprudencias, como cuando, por ejemplo, utilizan motocicletas para hacer caballito. Caballito en vías que no deben ser utilizadas para eso, ¿no? Y esto le costó a un joven terminar hospitalizado. Acabó hospitalizado por lo que él consideraba una travesura, una gracia. ¿Cómo acabó la historia de este muchacho? Tenemos la nota. La adrenalina se convirtió en tragedia en cuestión de segundos. La imprudencia se apoderó de este motociclista que se creía invencible. Pensó que estaba en una película de acción en donde él era el protagonista. Véalo aquí, sin temor a nada, dejaba que lo grabaran como si fuese un acto heroico el que realizaba. El temerario conductor levantó su unidad y avanzó cientos de metros apoyado únicamente sobre una rueda. El sujeto desafiaba todas las leyes, solo aceleraba cada vez más. Este irresponsable parecía querer lucirse ante los demás choferes, pero sobre todo frente a una patrulla policial que circulaba justo frente a él. Nada lo frenó hasta que su buena suerte se acabó. Su osadía tuvo un doloroso final, pues perdió el control de la motocicleta y cayó contra el asfalto frente a la mirada atónita de los testigos. Este hecho pudo terminar en una tragedia, ya que el vehículo cayó en plena Panamericana Sur, justo cuando un auto llegaba por detrás. Este motociclista fue llevado a un hospital cercano, mientras que las autoridades evalúan la sanción que le darán. En nuestro país, la multa por realizar maniobras temerarias y exponer a la gente al peligro es de 428 soles. Ya a esta hora de la noche vamos a ir directamente hasta Chiclayo, donde se ha encendido un nuevo árbol luego de la polémica suscitada por el
árbol que en su momento se levantó en Chiclayo y que generó el malestar de la ciudadanía y un incidente bastante desagradable con un muchacho que a través de TikTok convocó, pidió dinero y que luego fue y prácticamente cometió un hecho que nunca debió haber ocurrido, es decir, tomar él la decisión de desarmar ese árbol de una manera violenta. Nuestro corresponsal, Juan Carlos Yeque, tiene la información a esta hora y él nos actualiza qué es lo que ha ocurrido o cómo ha recibido la ciudadanía la instalación de este árbol de corte mucho más tradicional que el anterior. Adelante, Juan Carlos. A ver, estamos viendo ahí claramente se le puso un poco de verde, la estructura ya no luce desnuda, recordemos, ¿no?, que era una estructura bastante únicamente cubierta por estas cintas blancas que desde la municipalidad se decía iban a tener luego luces sobrepuestas, que no se había terminado, pero la ciudadanía reclamaba un árbol, ¿no? Los vecinos querían un árbol más tradicional, de color verde, con las bombitas clásicas, ¿no?, brillantes, en color rojo, dorado, plateado, como el que ustedes están viendo finalmente en la pantalla. Las imágenes fueron registradas más temprano. Hay que ver en qué situación ha quedado ya, si o condenando, por supuesto, lo que este joven dijo, que luego además tuvo que pedir disculpas y tuvo que reconocer que no había sido la manera adecuada. Lo correcto era firmar de repente un documento, ¿no? Pero mientras todo esto ocurría, el Consejo Municipal ha pedido suspender a la alcaldesa, ¿no? Y pareciera que ya tienen los votos para proceder con esa suspensión de la alcaldesa Janet Cubas. Creo que tenemos un documento, ahí está el petitorio, ¿no? Dice, pedimos una convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo de la Municipalidad para tratar el punto de agenda, la suspensión del cargo de la alcaldesa, señora Janet Isabel Cubas Carranza, teniendo en cuenta para su convocatoria lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Es un tema de mal uso de los recursos? ¿Es un asunto de mal gusto a la hora de elegir el árbol? Porque la decisión de una suspensión de una autoridad es una decisión seria, grave, ¿no? Habría que leer el documento completo y entender si es únicamente el tema del árbol, porque realmente con una queja ciudadana bastaba, creo yo, para que la funcionaria se diera cuenta y dijera, ok, yo pensé que esto podía ser algo interesante, pero está bien, vamos a consultarle a los vecinos y pongamos un árbol más tradicional. Pero de ahí a que por cada vez que ocurre un impasse, una suerte de controversia entre la autoridad y los vecinos, los consejos decidan, sobre todo en estos casos, ¿no?, en un caso grave de corrupción, correcto. Pero ¿es lo que hay detrás del pedido de suspensión de la alcaldesa Janet Cubas? Vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Nuestro compañero Juan Carlos Yeque sigue cubriendo en vivo, lo vamos a tener en cualquier momento, seguramente cuando regresemos lo vamos a tener para que él nos cuente, ¿no? Pero, entre tanto, nosotros tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar con información. Combi repleta de pasajeros protagonizó un violento accidente al quedarse sin frenos y estrellarse contra un poste en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Todo esto ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando la unidad descendía a gran velocidad y el conductor ya no pudo detenerla. Tras el problema con los frenos, el impacto destrozó literalmente el vehículo y desató escenas de pánico, con los pasajeros huyendo heridos. El registro de las cámaras de seguridad nos permite ver cómo otros vehículos pudieron esquivar la combi que había chocado contra el poste, ¿no?, descontrolada. El chofer habría optado por chocar para evitar una tragedia mayor. Los heridos fueron trasladados a un hospital y de milagro, y hay que decirlo y repetirlo, no hubo víctimas mortales. Giro que puede darle al caso de un policía que le dispara a un barbero de 21 años acusándolo de robo. El caso lo dimos a conocer la semana pasada, ¿no? Han aparecido nuevas imágenes, ¿no? Nuevas imágenes que podrían dar un vuelco a la historia.
¿Era este barbero, en efecto, el ladrón que el policía dijo le había atacado antes a él, que lo había hecho o convertido como en una víctima más de la delincuencia? Entre tanto, el joven se mantiene grave en una camilla de hospital, pero vamos con la información nueva que podría, repito, dar un giro a la historia. Son reveladoras imágenes que completarían un confuso y trágico rompecabezas. El caso del joven barbero de 21 años, perseguido y baleado por un policía de civil, quien lo acusaba de robarle el celular, presenta nuevos videos que ayudarían a encontrar la verdad y se traerían abajo algunas versiones. Son las 8:01 de la noche de aquel lunes 8 de diciembre, es decir, 4 minutos antes del disparo al joven, cuando repentinamente un menor de edad pasa corriendo por el pasaje San Martín del cercado de Lima. Detrás de él viene persiguiéndolo el suboficial Clinton Hilmer Laureano Victorio con un arma de fuego en la mano. Y es que inicialmente habría responsabilizado a este menor del robo de su móvil. A la misma hora y a pocos metros estaba Mario Pinedo Chirinos llegando a un puesto ambulante de hamburguesas. No aparenta estar huyendo de nadie. Tranquilo, el muchacho vino, se sentó y me dijo, ¿me puede vender una alita? Entonces yo le dije, hijo, le digo, tengo 6, estoy friendo para entregar, ¿te puedes esperar 10 minutitos? Entonces me dijo, ya, señorita, entonces vuelvo. La vendedora de alitas aseguró que le había advertido a Mario que tenga cuidado, ya que alguien acababa de corretear a un adolescente muy cerca de allí. Incluso yo le dije, hijito, no te vayas a ir por allá, porque por acá ahorita, al frente mío, por el pasaje San Martín, le han correteado un chibolo, a balazos, le dije, yo le estoy contando. El barbero de 21 años se para y camina, y es allí en donde su camino se cruza con el del suboficial Laureano, quien lo mira, se detiene y va por él. En este nuevo video de las 8:04 de la noche, se ve al policía buscando a alguien, incluso dentro de este mototaxi, hasta que se encuentra con Mario Pinedo. En este registro se oye a la gente decirle, chiquillo, ven, a lo que el joven responde que tiene maestro, está loco. ¿Qué, maestro? ¿Está loco? Y empieza el correteo que ya sabemos cómo terminó, con un disparo contra Mario que lo mantiene en UCI batallando por sobrevivir. Que mi sobrino le había robado, que le había tirado con la cacha el arma en la boca y que a raíz de eso él había ido atrás de él a corretearlo. Lo que está diciendo está mintiendo desde un primer momento. Y dice 1 y 2 y dame y 3. El tío de Mario Pinedo sostuvo que la condición de su sobrino en el Hospital Arzobispo Loaiza sigue siendo crítica debido a que la bala le perforó el estómago. Exigió que se conozca toda la verdad al aseverar con indignación que la policía, a una semana de los hechos, no les ha aceptado la denuncia contra el suboficial Clinton Laureano, quien está en libertad sin ningún cargo. No solamente está en libertad, sino que la familia no ha podido asentar una denuncia, y eso es lo grave. No se le ha permitido presentar la denuncia. La bala perforó el estómago de este joven. Esas son las imágenes, ustedes han visto claramente, han escuchado el testimonio de los testigos. Que la policía tenga que perseguir a la delincuencia, eso lo sabemos todos y los apoyamos realmente. Pero esta era una situación extraña porque el policía regresa, estaba vestido de civil y le atribuye un robo que no fue investigado con claridad. Por lo tanto, él hace justicia por su propia mano, con la ventaja, además, no solo de ser policía, sino de portar un arma de reglamento. El chico estaba corriendo ahí, pero le pregunta, ¿qué pasa? En ningún momento hubo un intercambio. Pudo haberlo detenido, lo dijimos la semana pasada. Y esperamos realmente que el Ministerio del Interior, la policía en principio, no honre, por supuesto, el honor de esa institución y que esclarezca esto. Tienen que ser los principales interesados en saber qué es lo que pasó. Y ese policía tiene que dar la cara para someterse a las investigaciones. Entre tanto, hay un chico, ¿no?, que se debate entre la vida y la muerte con una bala en el estómago.
o que le perforó el estómago, y una familia desesperada porque ni siquiera se le permite decir, oye, quiero presentar una denuncia. Es un derecho ciudadano que no se puede simplemente dejar de lado, que no se puede ignorar. Todos tenemos derecho a acceder a la ley y a la justicia. Vamos ahora con el anuncio de... Muy buenas noches, Mávila. Gracias por la invitación. De acuerdo, no, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Por favor, ¿cuáles son las recomendaciones? En principio entiendo que hay que manejar esto de manera serena, pero la serenidad tiene que ir acompañada de la acción. ¿Y qué le diría usted a la población luego de que ya se confirmó la presencia de este, tiene un nombre técnico, ¿correcto? H3N2 subclado K. ¿Qué significa esto del subclado K para que lo entienda la población? Así es, ¿no? Es importante tener en cuenta pues que en el hemisferio norte, en Europa, Estados Unidos, tienen una epidemia de influenza estacional, es lo esperado para la época de invierno, ¿no? Y en esa epidemia ha aparecido un nuevo subclado, que es el clado K. Como todos los años, siempre aparecen nuevos subclados, y por eso es que la vacuna de influenza se actualiza cada año, ¿no? Entonces, no hay que alarmarse, es el comportamiento estacional esperado en el hemisferio norte, y el otro año, probablemente en el invierno, también tengamos un incremento de casos de infecciones respiratorias, ¿no? Básicamente a partir de mayo. Entonces, lo que hay que básicamente es seguir las medidas que hemos aprendido durante la COVID, ¿no? Usar mascarillas si es que tengo un cuadro respiratorio, lavado de manos, ventilar los espacios para que recircule el aire. Y bueno, la población vulnerable, la vacunación es importante. Claro, ahora la vacunación, por ahí vamos. ¿Hay vacunas para todos aquellos, o hay una idea de cuánta gente todavía no se ha vacunado, que esté dentro de lo que se llama población vulnerable? Hablo de los niños pequeñitos y de los adultos mayores. En los niños pequeños tenemos una cobertura del 100%. En los adultos mayores tenemos una cobertura del 60-65%. Por eso es importante que los adultos mayores que todavía no se han vacunado puedan irse a vacunar. Y aquí es una cosa importante, ¿no? Porque cuando suceden estas cosas, las personas tienden a ir a los servicios de salud a querer vacunarse. Claro. ¿No? Acuérdense que es una sola vacuna en el año, ¿no? Si ya se vacunó en marzo, en abril, ya no tiene por qué vacunarse, ¿no? Solamente las personas que no se han vacunado deberían ir a los establecimientos de salud más cercanos, donde el MINSA ya tiene una lista que actualiza todos los días para que puedan completar la vacuna de este año. De acuerdo, permítame compartir con usted un recorrido que hicimos preocupados por este tema, sobre todo porque ya desde el fin de semana el Ministerio había sido contundente en reiterar la importancia de la vacunación. Estuvimos, por ejemplo, en el Centro Materno Infantil Buenos Aires, en Chorrillos, ¿no? Llegamos a la posta, ahí nos dijeron, estamos viendo las imágenes, que no había vacunas, que no había disposición de vacunas. Luego pasamos a San Martín de Porres, donde visitamos, ¿no?, el Centro de Salud Base. La respuesta fue la misma, tampoco. ¿Qué pasó en San Juan de Miraflores? Fuimos al Centro de Salud Leonor Saavedra, igual, negativa respuesta para disponibilidad o stock de vacunas. En el RIMAC sí, en efecto, había vacunas, el Centro de Salud Leoncio Prado, ¿no? Sí nos dijeron que hay todavía vacunas. Y en la posta de El Agustino, en el Centro de Salud del Agustino, nuevamente la respuesta fue negativa. ¿Qué hacer en ese caso cuando la posta más cercana, ¿no?, a la que yo puedo acudir me dice que no hay vacunas? ¿Qué nueva estrategia puede estar diseñando el Ministerio de Salud para que finalmente se pueda distribuir mejor y esto alcance? Hay una población que se ha vacunado, pero estoy segura, doctor, que hay muchos que no lo han hecho porque se han sentido confiados y no entienden que la influenza requiere de una vacuna, como usted ha dicho, anual. Así es, ¿no? El Ministerio de Salud ya ha vacunado más de 6,5 millones de personas vulnerables, ¿no?, entre niños y adultos mayores. Y es importante que la población, antes de ir a un establecimiento de salud, verifique, ¿no? Claro. El Ministerio de Salud verifique en las redes y en la página web del MINSA, o también puede llamar al 113 para preguntar en qué establecimiento específico hay vacuna para que pueda ir a vacunarse, ¿no? Entonces es importante, bueno, siempre
cuando se van preparando esta distribución de vacunas siempre hay algunos inconvenientes de manera local, pero es importante que la población pueda verificar en los canales del Ministerio de Salud o el 113 Claro. donde hay vacunas para que pueda ir a vacunarse. Ahora, yo le pediría recomendaciones, porque hay varios factores. Si bien es cierto, este subclado de K se ha producido o ha aparecido en el invierno europeo, no nos olvidemos que estamos en una temporada en la que muchísimas personas viajan, van y vienen de Europa, van y vienen del hemisferio norte, por lo tanto pueden traer. Y ya sabemos que incluso la persona que no presenta sintomatología puede ser transmisor, puede contagiar a alguien, transmitirle el virus a alguien. Entonces, hay que volver a ser estrictos. Usted ha dicho lavado de manos. ¿Recomendaría el uso de las mascarillas, por ejemplo, en lugares si uno va a comprar a un lugar donde por esta época hay muchísima gente? ¿Deberíamos tomar la precaución? La mascarilla, ¿qué tipo de mascarilla deberíamos usar? ¿Nuevamente o basta con la que tenemos una mascarilla la más sencilla, o hay que comprar nuevamente las que usábamos para la pandemia, durante la pandemia? Sí, la recomendación principal es que usen mascarilla las personas que tienen un cuadro respiratorio, ¿no? Es la mascarilla quirúrgica, eso evita que cuando uno tose pueda eliminar las gotitas, contagiar a otra persona. En los hospitales y en los establecimientos de salud se van a establecer el uso de mascarillas como siempre se hace, ¿no? Sí. Porque obviamente hay personas que van enfermas. En los lugares de gran aglomeración, en realidad no se recomienda el uso de mascarillas, pero si es una persona adulta mayor con comorbilidades, podría usar la mascarilla N95 o la mascarilla que hemos usado durante la COVID para protegerse, ¿no? Claro, le hago esta pregunta porque hay mucha gente que es asintomática también. En la mañana estábamos escuchando a un colega suyo, el doctor Villena, que él decía que incluso hay gente que puede no tener síntomas, como ocurrió en el COVID, porque tiene un sistema inmunológico que resiste, ¿no? Pero que sin embargo es portador del virus. Entonces, ¿cómo sé yo que quien me saluda o quien está comprando en la cola de la caja no de pronto ha tenido contacto con ese virus? Así es, Mavila. Lo que pasa es que en esta temporada, ¿no? La circulación de virus de influenza es baja, o sea, tenemos muy pocos casos en realidad. Podría recomendarse de repente usar mascarillas ahora en la fase de invierno, no el otro año, pero ahora tenemos muy pocos casos de influenza que están circulando en el país, así que el riesgo de contagio es bajo, pero sí es importante, obviamente, le pedimos a la población que evalúe los riesgos, ¿no? Si está en una zona, en un lugar cerrado, donde una persona está tosiendo y hay una persona que es de grupo de riesgo, sí debería protegerse, ¿no? Entonces, sobre todo le hago esta pregunta porque los cambios de clima, estamos en pleno tránsito al verano, entonces de pronto tenemos mañanas que ya están, digamos, se muestran bastante primaverales, pero también hay mañanas muy frías y por la noche ocurre lo mismo. Entonces, en las media estación ocurre que, aunque usted no lo crea, hay gente que está con problemas respiratorios, sobre todo en la parte superior, ¿no? Garganta irritada, malestar general, algún agotamiento. ¿Qué síntomas habría que contemplar, sobre todo en la población vulnerable, antes de tomar la decisión de ir a un centro de salud? ¿Qué le diría usted a la mamá de un niño de 3 años, por ejemplo? ¿Cómo tendría que observar los síntomas en su niño o aquellos que tienen personas mayores en casa? Así es, ¿no? Es importante reconocer los signos de alarma, ¿no? Un niño, por ejemplo, menor de 5 años, que respira rápido, se hunde la piel entre las costillas, el niño está somnoliento, no quiere comer, esos son signos de alarma. Inmediatamente hay que llevar a ese niño al establecimiento de salud más cercano, ¿no? Y en los adultos mayores es igual, ¿no? Si tenemos una persona adulta mayor que tiene dificultad para respirar, se siente cansado, está somnoliento, también de manera inmediata es llevarlo al establecimiento de salud más cercano para que pueda ser atendido de manera efectiva. Bien, la capacidad de atención está garantizada y con esto cierro la entrevista. Es decir, tenemos capacidad para poder atender a las personas, sobre todo por lo que usted dice, que no hay tantos casos, pero los casos que se presenten, el ministerio se hace responsable de que puedan recibir atención oportuna. Así es, ¿no? Ya se emitió una alerta por fiestas para que los establecimientos se preparen.
para poder atender a las personas pues, que puedan tener algún cuadro respiratorio. Muy bien, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, doctor Munaico. Reitero que usted es director, acá tengo no me quiero equivocar con el cargo completo, pero usted es lo veo acá, César Munaico, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Muy amable y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, gracias. Gracias, muy buenas noches. Iniciamos ahora nuestro bloque electoral para hablar de Acción Popular. El Jurado Nacional de Elecciones ya dijo la última palabra. No hay manera, no habrá candidato presidencial, no habrá lista al Senado, tampoco a la Cámara de Diputados de Acción Popular. Y esto porque el jurado sostiene se han cometido una serie de vicios, aun cuando hay representantes del partido que han anunciado y presentado incluso una denuncia constitucional. Esto está fuera de análisis para las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. Pero Acción Popular es un partido que, nos ha regalado varios momentos de crisis, varios momentos de diferencias. Hoy está implosionando. Hay figuras históricas del partido que han reconocido y han hecho la autocrítica y han atribuido incluso a las ambiciones personales la situación dramática en la que se encuentra. La Lampa acabó su propia tumba y ahora como partido no puede participar de las elecciones del próximo año. Una situación es muy dura y evidentemente difícil de aceptar, ¿no? Pero lamentablemente los actos que se acusan, que se detectan, que se denuncian, también son muy graves, ¿no? Y mucho la resolución que declara nulos los comicios internos de Acción Popular señala que hubo nada menos que fraude electoral. Bueno, hay muchos responsables, evidentemente, ¿no? Los que han hecho el fraude para favorecer a un candidato. Ahora hay un candidato que se ha favorecido con el fraude, eso es evidente, ¿no? Y hay otro candidato que ha querido favorecerse con el fraude y no ha podido. O sea, hay dos. Alfredo Barnechea ganó entre comillas esa elección. Su rival fue Julio Chávez. Ahora se acusan mutuamente. De hecho, el segundo ha pedido la expulsión del primero. Guerra civil, choque de trenes. Lo cierto es que el partido implosiona. Bueno, yo creo que hay que expulsar a los autores. Y primero hay que identificarlos plenamente, ¿no? Por supuesto que sí, expulsarlos a todos. De hecho, la mesa directiva actual tiene responsabilidades porque ha conducido el proceso. Todo comenzó cuando un sector de la agrupación denunció que algunos de los delegados elegidos el 30 de noviembre habían sido cambiados para la definición del 7 de diciembre, es decir, se presentó una lista distinta. Creo que lo que ha hecho el jurado finalmente es lo correcto porque está primando la seguridad jurídica del proceso electoral versus un derecho de participación política que ha sido afectado por el propio partido político y también ilícito porque acá hablamos de delito, hablamos de delincuentes. El Nacional de Elecciones, desde ese tribunal se han rechazado las amenazas. La decisión es irreversible al haberse vencido el plazo para las primarias. Además, hasta el 23 de este mes se puede solicitar las inscripciones de todos los candidatos. Una sentencia del Tribunal Constitucional declaró el cronograma electoral como intangible. Los axiopopulistas que aún quieran competir solo podrán hacerlo al Poder Legislativo y al Parlamento andino, pero sí y solo sí como invitados de otras agrupaciones. Son dos requisitos para que una persona pueda ser invitada cuando está afiliado a un partido político. Que tenga permiso del mismo, válidamente emitido, y segundo, que su partido de origen no postule candidaturas. 8 actuales congresistas de Acción Popular pretendían ser reelegidos, tanto para senadores, entre ellos Mari Carmen Alba, como para la Cámara de Diputados. Entre los aspirantes se contaban también vinculados al caso de los niños y denunciados por recortar salarios a sus trabajadores. Cuadros históricos también quedan fuera, aunque a algunos les están llegando ya invitaciones. Nada, tengo muchas invitaciones que agradezco muchísimo. Es una muestra de solidaridad que me alienta, pero que evidentemente no voy a aceptar. Yo soy de Acción Popular y aquí estoy y aquí me quedo hasta el final. Acción Popular no podrá participar de los comicios generales 2026, pero sí a los regionales y locales de finales del próximo año. Sin embargo, después de ello, en 2027, al no haber participado en las elecciones de abril, perderá su inscripción partidaria. Estamos hablando prácticamente de la necesidad de refundar el partido político que en su momento fundó el arquitecto Fernando Belaúnde. Muy bien, continuamos con la información para contarles que luego del empate en las elecciones internas, el partido Salvemos al Perú resolvió
promovió la definición de su candidato presidencial a través de un sorteo público, en el que Antonio Ortiz se impuso frente a Mariano González. El sorteo se realizó el sábado en un acto público llevado a cabo en el local de la Asociación Civil Transparencia. El pasado 7 de diciembre, tanto Villano como González obtuvieron el mismo número de votos en las elecciones internas de la organización política. La fórmula ganadora ahora está integrada por Antonio Ortiz Villano como candidato presidencial, junto con Jaime Frondo López y Giovanna de Murtas Moya como aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. Asesores que son los ministros tendrían que por su parte, Mariano González, exministro del Interior y ahora ex número 3 en la lista al Senado y Salvemos al Perú, renunció irrevocablemente a la militancia y a su postulación en el partido. A través de una carta remitida al presidente de la agrupación, Guillermo Suárez, González denunció falta de investigación contra el candidato presidencial oficial y acciones tras los recientes cuestionamientos públicos. De esta forma, solicitó al presidente del partido Salvemos al Perú tramitar su renuncia ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. un acuerdo por la seguridad. O sea, no podemos permanecer en un enfrentamiento sin sentido. Enardecidos vecinos de San Martín de Porres se reaccionaron ante un nuevo ataque de delincuentes en la zona de San Germán, luego de detectar a 2 sujetos robando autopartes. Se organizaron rápidamente y fueron tras ellos. Una vez que los atraparon, los golpearon, los desnudaron para luego prenderle fuego al mototaxi en el que se movilizaban para sus asaltos. Como se observa, los 2 maleantes intentan escapar trepando las rejas. Los vecinos consiguen agarrar al segundo de ellos, mientras que uno de los cómplices huye, aunque no llega muy lejos, y también lo atrapan. Los 2 sujetos fueron trasladados por la policía a la comisaría de Condevilla y los vecinos exigen que no los dejen en libertad, ya que temen represalias.